Mira la perfección. 10 minutos pasaron de las 10. Me gusta. Ya esto arranca bien. Tenemos visitas en el piso. Estamos caminando hacia el 26 de octubre. Cerramos los ojos, los abrimos y ya vamos a estar ahí. Falta muy poquito. Y conociendo a los candidatos, a las candidatas, contándote a vos que tenés que ir el 26 a votar un poco. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? ¿Por qué se candidatean? ¿Cuál es por ahí la pulsión? ¿Qué es lo que los moviliza? ¿Qué proponen, ¿no? En el marco de esta campaña electoral? Está aquí con nosotros el candidato a diputado nacional por la lista 33. UNIR, Luis Cabrera está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. ¿Cómo va? Hola chicos, es un gusto estar acá. Siempre, como les digo, cuando hablamos por teléfono es un gusto estar en Radio Libertad. Es como mi segunda casa. Gracias. Gracias por venirte. Luis, ¿por qué haces política? ¿Por qué te parece que ese es tu lugar en el mundo? Mira, la primera respuesta rápida es que yo vengo de familia de políticos. Pero además, a nosotros nos enseñaron a abrazar la política como el perseguir el bien común. Y entonces uno trata de llevar una vida de servicio. Yo tuve muchas facetas, hice de todo en la vida, pero siempre esas facetas estuvieron orientadas a una visión cristiana, que es la visión de ponerse con humildad entre el último de los hombres y servir, que es básicamente lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, yo soy católico y en ese orden trato de vivir como pienso, ¿no? Y bueno, la política bien entendida es eso, es una vida de servicio, y es poder ponernos con todo lo que tenemos a disposición de los demás y de que haya soluciones de conjunto, ¿no? Suena que entonces el político no tiene que andar con los bolsillos llenos, tiene que tener una vida austera, sencilla, No. y que está ahí temporalmente, de algún No, modo, en sin un ninguna cargo. duda, si vamos a la fe católica, es todo lo contrario. Pero si vamos a la historia, que yo, bueno, ustedes lo saben porque siempre hemos estado acá en Radio Libertad charlando de esas cosas, los hombres que hicieron esta nación han renunciado absolutamente a todo. Belgrano murió pobre, Güemes, a pesar de ser una familia adinerada, murió pobre, San Martín murió pobre, Juan Manuel de Rosas murió pobre. Bueno, todos los grandes hombres que querés venir más para acá, Arturo Illia, cuando se va de Casa Rosada se va caminando y llevaba nada más que un traje, un par de zapatos y nada más. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver que hay que vivir en la austeridad. Qué sé yo, hombres como Favaloro, que renunció al patentamiento del bypass y de otros tantos inventos para hacer trascender a su nación y fundamentalmente a la medicina y a la ciencia de su nación. Ese es el camino. Tenemos que vivir con decencia, con austeridad y en un camino de servicio. Solamente así sale Argentina adelante. Si no, no sale. Mientras sigamos teniendo ostentación, corrupción, esta política descarnada que hay, donde les importa nada. Yo ayer escuchaba al presidente decir que no llegar a fin de mes, es decir que no llegás a fin de mes es una pelotudez. La verdad que no es un lenguaje para un presidente y además también configura y desnuda esto que te estoy diciendo. La visión descarnada que hay de la realidad de nuestro tiempo. Es una persona que está viviendo una realidad paralela. A lo mejor a él le sobre. Seguramente le sobre. Seguramente a los amigos de él y a sus círculos le sobre el dinero y lleguen de sobra. No es la realidad del Chaco. Yo de mil amores lo invitaría a él y a todos los que quieran venir con él, como acá a 10 minutos de la plaza central, hay gente que todavía no tiene un inodoro, que come salteado. Entonces, esas cuestiones, a las personas que han sido educadas como yo en un camino de servicio, nos duelen. Y ese dolor, como todo en la vida, es movilizador. ¿Qué pasó en el medio? Digo, porque por ahí uno dice, bueno, uno llega al poder y ahí la gente se pierde, se ceba, Sí. ¿no? Porque de estos próceres que vos citabas, ¿no? O incluso el mismo Favaloro, trayéndolo un poco más a la contemporaneidad, ¿qué pasa en el medio para que eso se haya perdido tanto? Intereses foráneos, personas sin una educación humana sana y correcta. Los intereses foráneos han estado presentes en la historia desde siempre, desde que somos nación y desde antes también.
No hay que olvidarse que la primer secesión, nosotros éramos un solo estado desde México hasta Tierra del Fuego. Ahí viene la primera secesión y se parte todo eso en los países que hoy conocemos. Pero eso no fue una casualidad, eso estuvo manejado desde afuera, exactamente igual que hoy. Hoy estamos caminando derechito a una segunda secesión. Cuando se acorrala a la gente, hay este estado de crispación donde por un semáforo o por una discusión callejera terminan a las trompadas arriba de un capot, pero además la misma dirigencia fogonea el conflicto. Y además se abandona esa idea de nacionalidad, de las soluciones de conjunto. Es como que todo se convierte en un sálvese quien pueda y ya nadie tiene ganas de pertenecer. Cuando a la gente ya no le interesa la sociedad de su tiempo y solo le interesa el yo, bueno, entonces estás caminando derechito a una segunda secesión. En UNIR tenemos un mantra, que lo repetimos casi permanentemente. La patria no vive si no es en el corazón de los hombres, decimos. La patria no vive si no en el corazón de los hombres. Hay naciones que desaparecen geográficamente, pero vuelven a aparecer porque su intelecto, su gente estaba intacta. Bueno, cuando pasa al revés, cuando la gente, el ser humano, abandona la idea de esa nación, esas naciones se extinguen. Entonces, es importante ver esto, ver que hay que abonar un concepto de nacionalidad y que hay que trabajar por el bien común. Yo siempre digo que hay un libro de Aristóteles que se llama La Política, y bueno, eso habla del bien común. Ya hoy ya nadie lee a Aristóteles, mucho menos nuestras clases dirigentes, pero eso ha sido reemplazado por El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, donde se habla de perseguir el bien propio, mucho antes que el bien común. Bueno, la política hoy es maquiavélica, tiene que volver a ser aristotélica. Todo esto, Luis, hace que vaya menos gente a votar, que no crean más, que digan, este político me está prometiendo. ¿Cómo hacemos para revertir eso, digamos? Porque más allá de que votes a quien votes el 26, lo importante es que la gente vaya a votar, porque hay muchos que ya no tienen ni ganas de hacerlo. No solo que vayan, sino que tengan conciencia de cuál es la instancia de su país y del mundo. Exacto. Porque no podemos seguir votando a los mismos. Yo no quiero ni personalizar esto, ni mucho menos que se ofendan, ni que se enojen, porque esto no es para que se ofendan, es simplemente describir realidad. Las dos propuestas que le llaman mayoritarias son iguales. Son iguales. Recién lo decía fuera de Radio Libertad. Hoy todo el mundo habla de SPERT y del financiamiento de SPER a partir del narcotráfico con el peruano y el triple crimen de Florencio Varela. ¿Y qué hacemos con el triple crimen de General Rodríguez, donde apareció mencionado Aníbal Fernández? El tráfico de efedrina que dio como resultado la ley de primarias, donde supuestamente se financiaba Cristina y la campaña de Cristina y Cobos. Son iguales, pero además son iguales las personas. Ahí está Franco, ahí está Scioli en el gobierno nacional. Son los mismos. Entonces, si queremos revertir esto, primero, vocación ciudadana, como te decía recién. Segundo, necesitamos discutir propuestas concretas. Yo escuchaba al principal candidato de Fuerza Patria hablar de que las obras del segundo puente del Congreso no hace obras. Claro. Papi, sos candidato a senador, no sos candidato a presidente ni a gobernador. Entonces, decime qué leyes. Vamos a discutir propuestas. Nosotros estamos pidiendo debate. Y no es posible que faltan 12 días para la elección y siguen escondiendo a los candidatos y no se hablan de qué es lo que está por ir a hacer al Congreso. De hecho, la expresión oficialista, lo único que dice es que ellos van a llevar adelante la idea del presidente. Ellos no van para representar al presidente. Van para representar al pueblo de la provincia del Chaco y a la provincia del Chaco, respectivamente. Entonces, nosotros ya vemos cómo se empiezan a configurar nuevas estafas morales y el ciudadano tiene que poder ver eso. Y tiene que perseguir las propuestas. Pregúntenle concretamente a cada uno de los candidatos al que les guste. Pregúntenle qué leyes y cómo va a modificar eso en mi vida. Nosotros decimos, IVA tiene que bajar del 21 al 10,5. Ganancia tiene que bajar del 50 y pico que está al 10,5. Las cargas patronales tienen que bajar al 17,5.
por dos razones. Primero, para alivianar el bolsillo del contribuyente, ¿sí? Que sangra en impuestos una barbaridad y no tiene servicios, servicios que después tiene que pagar de otra manera. Y por otra parte, porque Chaco no compite con Capital Federal en términos comerciales. Chaco está compitiendo con Paraguay. Y esto es una demanda no nueva, viejísima, pero sigue sin resolución. Todas nuestras inversiones inmobiliarias que se podrían radicar acá, de capitales locales, se terminan yendo a Asunción por dos razones: burocracia administrativa y presión tributaria. Entonces, tenemos que entrar en una lógica de federalismo tributario. Pero además, los poderes ejecutivos no pueden seguir teniendo mayorías automáticas. Si sin mayorías nos están haciendo morder la realidad, así como nos están haciendo morder, imagínate con mayoría automática, donde hacen lo que se le ocurre. Entonces, pero además, eso dinamita la república. Las repúblicas vinieron al mundo para terminar con las monarquías. Nosotros las derogamos de derecho, pero no las derogamos de hecho. Porque hoy el que se sienta en el sillón de Rivadavia termina manejando a los otros dos poderes. Primero toma el poder legislativo y después, con esos dos poderes en la mano, toma el poder judicial. Por eso es que vemos funcionarios atestados de pruebas y acusados de corrupción que no van presos. Te termino de mencionar, Aníbal Fernández fue preso, no fue preso. Cristina fue presa después de, y ahí con todas esas condiciones. ¿Qué hijo de vecino va preso así? Ninguno. Entonces, cuando el ciudadano se harta de estas cosas, tiene que entender que el origen está acá, ahora, dentro de 10 días. ¿Sí? Hay que empezar a votar distinto. Hay que participar y además reclamarle propuestas. Porque, ¿sabes qué? Yo veo con tristeza que después de casi 30 años de hacer política, sin haber estado en cargos, estuve en un cargo de menor jerarquía, veo con mucha tristeza que el mundo está muy conflictuado, con amenazas de nuevos conflictos de mayor escala, y que en lugar de que nosotros hagamos de esos conflictos una oportunidad para nosotros, terminamos perdiendo otras oportunidades más y nos hundimos cada vez más en la desesperanza, en la desilusión. Pero claro, también hay una realidad. Tenemos que ser conscientes todos de que venimos haciendo lo mismo hace 70, 100 años. Sí. Yo escuchaba, hay un discurso de cuando nace el radicalismo de Leandro Alem, donde dice: no puede haber buena finanza si no hay buena política. Lo hablábamos acá en Radio Libertad cuando hablábamos de Belgrano. Sí. No puede haber libertad si no hay unidad nacional. Entonces, esos mensajes, esas cosas tan simples de entender, están escritas hace 200 años y hace 200 años que no las podemos cristalizar. El ciudadano tiene que sanearse, sanearse electoralmente. Nosotros estamos hablando de una reforma electoral, estamos hablando de políticas de seguridad y de defensa. Hoy ningún uniformado, perdón, 7 de cada 10 uniformados está ganando menos de 1 millón de pesos sin una obra social, pues la obra social de los uniformados está quebrada, sí, virtualmente quebrada. Entonces, acaban de largar en la frontera húmeda, acaban de largar un operativo a confrontar al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, crímenes como el de, o sea, desapariciones como las de Loan, se busca combatir con eso. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa en cualquier parte del mundo cuando vos largás a uniformados con sueldo de hambre a combatir al narcotráfico, al crimen organizado? No es necesario ni combatir para el narcotráfico. Ponen la valija de guita arriba de la mesa y terminó. Sí. Entonces, que no nos engañen más. Que no nos engañen más, porque todos estamos hartos. Hasta los políticos estamos hartos de los políticos. Pero bueno, eso requiere un cambio de actitud también de nuestra parte, de cortar. ¿Y el 26 qué pensás que va a pasar? Obviamente que sin ánimos de exigirte que hagamos futurología, porque lógicamente no. Pero digo, tu pálpito, ¿qué te indica? Porque las cosas, viste que uno antes decía, no llego a fin de mes, ahora ya medio que es el día, termina de pagar todo y te quedas en terlipes. Hay como un desánimo por también la situación económica que complica mucho quizás la idea de que vaya a concurrir la gente realmente. Yo creo que va a haber mucha deserción electoral, tristemente, a pesar de lo que yo quisiera. Nosotros por lo pronto, como digo siempre, ponemos a disposición
todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros sueños, nuestros nombres, lo ponemos a disposición y después la última palabra queda en manos del ciudadano. Creo que va a haber mucha deserción, tristemente, pero creo que lo que viene después del 26 no es bueno. Hay un gobierno nacional que no tiene política económica. Tiene, entre comillas, política monetaria y hay mucha política financiera. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Política económica es dinero produciendo bienes y servicios y trabajo en el medio. Eso al gobierno ni lo hace, ni le interesa, ni le importa. Política monetaria, la regulación de la moneda. Bueno, más o menos, porque a cada 2 por 3 hay que ir a pedir plata a alguno para poder sostener el valor del dólar. Y política financiera es la tasa de interés, el dólar que sube, que baja, los plazos fijos, eso. Están ocupados en eso, en que la plata haga plata. Pero en el medio, todas nuestras industrias, toda nuestra empleabilidad se está yendo al tacho. Yo hablaba con Cámara de Comercio. Les decía, una docente de apoyo, yo soy papá de un nene con autismo. La docente de apoyo de mi hijo, que lo acompaña 5 días a la semana, gana 350.000 pesos. ¿Qué va a consumir? ¿En qué comercio va a consumir esa docente de apoyo? Y hay que trabajar con mi hijo 2 horas, 5 días a la semana, por 350.000 pesos. ¿Eso por qué pasó? Por la discrecionalidad del presidente, que autoriza todos los aumentos de las obras sociales. Yo en mi obra social tuve 6 aumentos este año, pero no autorizó la actualización del nomenclador. Entonces, negré a los trabajadores y permite que las obras sociales sigan concentrando dinero, que no por casualidad, obras sociales que muchas veces apoyan las campañas políticas de los oficialismos. La financian, sí. Obras sociales, droguerías, recién hablábamos, el tráfico de efedrina financiándote. Entonces, estas son las cosas que hay que darse cuenta a partir de nuestra propia vida. Cuando nosotros decimos el 21 de IVA tiene que bajar al 10,5, vayan a su boleta de luz y miren el discriminado de su boleta de luz. De 130.000 pesos, 35.000 pesos son impuestos nacionales. ¿Cómo haces eso, Luis? Con una ley nacional. Okay. Con una ley. Hay que reformar la ley de presupuesto, hay que reformar la ley de IVA, hay que reformar la ley de coparticipación. Hay que eliminar las facultades delegadas. Hay que reestructurar medio que todo. Bueno, pero lo que pasa es que, como te digo, hace 200 años necesitamos restablecer la república. No vivimos en una república y tampoco en un país federal. Lo que se les ocurre en Buenos Aires tenemos que salir cantando nosotros acá. Y eso no puede ser. El país nació por el norte. No nació en Buenos Aires. Nosotros aportamos mucho, drenamos mucho de nuestros recursos, hasta nuestro capital humano. En La Matanza hay 1 millón de chaqueños. ¿Y cómo es posible que se tengan que ir de acá? Pero se van por falta de oportunidades. No, porque no puede crecer. Ya te vuelvo a decir, nuestros mercados compiten con Asunción. Entonces, es lógico que se vayan. ¿Sí? Es lógico porque acá no se puede hacer nada más que la actividad pública. Sí. Luis, para cerrar, ahí tenés varias cámaras. Yo te paso esta, super boleta única, en 1 minuto, porque hay que votar a Luis Cabrera. Bueno, nosotros tenemos propuestas, planteamos un debate que hasta hoy no está, pero nuestras propuestas son realizables y además están en orden a los intereses ciudadanos. Cuando vayas a lo que antes era el cuarto oscuro, te van a entregar una boleta como esta. Nuestra opción es esta, es la primera de la derecha, es decir, de tu derecha, vos la vas a ver a la derecha. Lo único que tenés que hacer es tildar estas 2 casillitas que están acá en blanco y vas a estar aportando un voto de esperanza a la realización de los sueños que alguna vez soñaron hombres como San Martín, Belgrano, Favaloro. Gracias, Luis, por estar acá. Gracias a ustedes. Un placer. La nota con Luis Cabrera de unir la lista 33 en vistas a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, que por supuesto vas a vivir aquí con un gran programa en vivo en Radio Libertad. ¿Comprometido para el 26? Hablamos ahí ese día sin duda. La nota en libertaddigital.com.ar. Este es tu club.